Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Pasaporte a Ignotia. Muy buenas a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy en esta sección de Pasaporte a Ignotia vamos a tocar un capítulo histórico bastante desconocido, pero no por ello deja de ser curioso, por lo que tanto Javi Rando como un servidor creemos que merece la pena ser contado. Hola Javi. Muy buenas, Gerión, ¿qué tal estás? Encantado de volver aquí, como bien has dicho, con una historia creo que algo desconocida, pero que es súper interesante. Pues muy bien, el placer es mío y nada, encantado de que estés aquí, de que me hayas propuesto esta historia. La verdad que yo ya la escuché en tu podcast y la verdad que me encantó. Hemos ampliado aquí los horizontes de lo que se comentó en Pasaporte a Ignotia, en tu podcast. Y en esta sección, hermana o digamos hija de tu podcast, en esta sección de Pasaporte a Ignotia, vamos a ampliar estos datos que se vieron y vamos, creo que va a salir un podcast chulo y espero que le guste a los oyentes. Sí, fíjate que además se puede decir que es una reedición del texto original, mejorada porque añadimos nuevos datos que no se contaron en aquel podcast original que grabé yo en Pasaporte a Ignotia. Y fíjate que yo llego a esta historia a través de un podcast antiguo de la Escóbula de la Brújula, que precisamente hablaba sobre Camboya, historias de Camboya. Ese es de los primeros, creo que es de los primeros episodios que sacó la Escóbula originariamente, o sea que es bastante antiguo. Y cuando contaron la historia me sonó un montón, y digo, esta historia la conocía yo de antes. Y no me acordaba de qué era. Yo he viajado en varias ocasiones al sudeste asiático, principalmente a Tailandia, pero bien conozco toda aquella zona. Y en una de esas ocasiones me compré típico un libro para inspirarme un poco que se llamaba Viaje al Mekong, de Javier Nart. Y efectivamente, hace poco, cuando quise retomar esta historia para contárosla a todos nuestros oyentes, pues rescaté aquel libro y le eché un vistazo y efectivamente, la había leído ya en aquel libro de Javier Nart, que se lo recomiendo a todo el mundo, es maravilloso. Es una historia increíble a lo largo y ancho de todo lo que es el río Mekong, que también será clave en esta historia, y le hemos mal llamado la conquista española de Camboya, porque no llegó a ser una conquista, pero desde luego es una historia impresionante. Sí, si no me equivoco, Javier Nart es periodista y ha sido reportero de guerra, si no me equivoco. Es un tipo polifacético, Javier Nart, y además este libro que se lo recomiendo a todo el mundo que quiera viajar a aquella zona del mundo, porque sirve para poner en perspectiva. Además él cuenta un montón de historias, de hecho lo narra con su hijo, y cuenta, bueno, pues un viaje que hace con su hijo y posteriormente va recordando el viaje que hizo el originario cuando era joven, y como bien dice, bueno, polifacético, ha sido hasta político, ¿no? Javier Nart, pero tiene mucho, el libro tiene mucha amiga y cuenta un montón de historias, y entre ellas
esta historia que vamos a contar hoy. Pero como sabes, a mí siempre me gusta mucho ponerlo todo en contexto, porque me parece súper importante e interesante hacerlo. Y nos vamos a trasladar, porque claro, está diciendo la gente, la conquista de Camboya, ¿de qué vamos a hablar? Igual incluso, además, alguno está pensando en la expedición de Palanca, que también es otra cercanía que tiene el Imperio Español, nuestro país, en Camboya, pero no. Hablamos de un poquito antes, en la era de los descubrimientos. Hablamos de esa época en la que tanto España como Portugal, bueno, pues con sus ansias de expansión y de conquista, logran poner en el mapa tantísimos territorios, ¿no? Hablamos de los siglos XV y XVI, donde se reparten el mundo a su antojo y surge pues una especie de tensión entre ambas potencias que en aquel momento dirimían quién iba a ser el líder mundial. Y en principio, y eso es curioso porque les unía una misma voluntad, que era la de evangelizar en el cristianismo a todos esos habitantes de esas posesiones que iban descubriendo. Vamos, que tenían... el objetivo oficial era un objetivo común para ambos. Surgen esos conflictos de intereses, por supuesto, y la propia institución que los une, que es la Iglesia Católica, como hemos dicho, interviene para acordar una resolución de esa problemática con la firma del Tratado de Tordesillas, que es algo que a todos nuestros oyentes, por supuesto, que ya les suena. Básicamente lo que hace el Tratado de Tordesillas, aunque ahora lo ampliamos, es separar las posesiones legítimas de una y otra potencia con unas áreas de navegación y conquistas muy concretas, y que además se fija muy cerca de las islas, de la isla Azores, que digamos parte el mundo en dos. El acuerdo consigue que Portugal conserve el monopolio de las Molucas, que era fundamentalmente subjetivo, y que España lo haga de las nuevas posesiones que descubre Colón en las Antillas. A la postre, este Tratado de Tordesillas no se va a cumplir de forma escrupulosa, tal y como vamos a ir comprobando, y cada reino, de hecho, va a interpretar las coordenadas a su manera. Eso es muy interesante a la hora de entender cómo se reparte el mundo que hoy día conocemos. Pues sí, la verdad que esto es un episodio histórico hasta, digamos, con cierta, no sé cómo decirlo, mala leche. Tiene su propio podcast, el Tratado de Tordesillas. Eso sería claro, un podcast concreto. Tiene cierta mala leche porque claro, dirían las otras potencias europeas, dirían que cómo España y Portugal se repartían el mundo que quedaba por descubrir, que quién eran ellos para repartírselo. Bueno, para ampliar más información acerca del Tratado de Tordesillas tenemos que irnos mucho más atrás en el tiempo. Concretamente tenemos que viajar al año 1479, año en el que las coronas de Castilla y Portugal firmaron el denominado como Tratado de Alcasovas, un claro precedente de este Tratado de Tordesillas. En este tratado, en el que se ponía fin de una vez por todas a la guerra de sucesión castellana que libraban los partidarios, por un lado de Isabel la Católica y por otro lado de Juana de Castilla, apodada la Beltraneja, también se plasmaron otros acuerdos que, si a simple vista pudieran parecer secundarios, la verdad es que tenían una importancia vital en el futuro de la expansión de estos reinos, de ambos reinos, de Castilla y Portugal. Y es que se repartían los derechos de navegación y conquista en el Océano Atlántico. Según el Tratado de Alcasovas, las Islas Canarias serían para Castilla, mientras que, por otro lado, las Islas de Madeira, Porto Santo, las Azores y las Islas de Cabo Verde, así como también el derecho de conquista del Reino de Fez, en el actual Marruecos, y el derecho de navegación al sur del paralelo de las Canarias, eran adjudicados a Portugal. Pero si pensamos que aquí acaba la pugna entre Castilla y Portugal, pues estamos muy equivocados, y como veremos, pues esto era solo el principio. Hubo varios desencuentros entre castellanos y portugueses que pusieron en peligro la paz que se consiguió en Alcasovas, y es que presagiaban que los límites de conquista marcados en este tratado, no se respetarían pasados unos años. Uno de estos desencuentros o episodios más claros de que la lucha entre estas dos futuras potencias marítimas seguiría produciéndose tuvo lugar cuando el rey Juan II de Portugal recibió al almirante Cristóbal Colón en Valparaíso en el año 1493, cuando el genovés arribó a tierras europeas tras su primer viaje al Nuevo Mundo. Cuando el monarca portugués se entera de que han sido descubiertas nuevas tierras más allá de las Azores,
advierte a Cristóbal Colón de que si las tierras que acaba de descubrir estaban situadas al sur del paralelo de las Islas Canarias, estas tierras pertenecían a Portugal, ya que así se había establecido en el Tratado de Alcasovas. Pero a pesar de que los portugueses pretendían establecer el paralelo de las Islas Canarias como límite infranqueable a las conquistas de Castilla en el Atlántico, los reyes católicos pues no están de acuerdo con este extremo e intentan conseguir que Portugal se quede con África para que de esta manera las nuevas tierras descubiertas quedaran a disposición en exclusiva de los castellanos. Cómo no, y con la ayuda de la Iglesia Católica, esta pretensión por parte de Isabel y Fernando, sus católicas majestades, parece hacerse realidad cuando ese mismo año de 1493 el Papa Alejandro VI, el valenciano Rodrigo de Borja, promulga 3 bulas relacionadas con los derechos de conquista de los castellanos. La primera de esas bulas, denominada Intercaetera, establece que todas las tierras descubiertas por Colón y las que posteriormente se descubran serán para Castilla. En la segunda de esas bulas, denominada también Intercaeteras, pero con el título de segundo, se modifica el sentido de la primera y se fija una línea a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde, que define el dominio marítimo y terrestre de Castilla. Finalmente, en la tercera bula, denominada Eximiae Devotiones, no se hace mención a la segunda bula y se ratifica lo señalado en la primera, por lo que los dominios asignados a los castellanos quedan ampliados. Claro está, el rey de Portugal, Juan II, no estaba de acuerdo con estas decisiones dictadas por parte de la Santa Sede, pero parece ser que por el momento Portugal no estaba dispuesta a demostrar su negativa a aceptar las bulas papales en el campo de batalla, por lo que escogió la vía diplomática para solucionar los problemas. Por otro lado, los reyes católicos, centrados y abrumados por los descubrimientos que se estaban llevando a cabo en cada viaje al otro lado del océano, prefirieron también recurrir a la diplomacia para evitar un nuevo enfrentamiento con el reino vecino. De esta manera se iniciaron diversos contactos y sucesivas negociaciones que concluyeron en 1494 con el famoso Tratado de Tordesillas. Así que fue de esta manera como el día 7 de junio de 1494, en la villa vallisoletana de Tordesillas, Castilla y Portugal firmaron un tratado mediante el cual el océano Atlántico era dividido en los mapas de la época, mediante una línea que iba de polo a polo. Esta línea plasmada en los mapas estaba situada a unas 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando para Portugal el hemisferio oriental y para Castilla el hemisferio occidental, quedando así fijados los límites de las futuras conquistas y posesiones de ambas coronas o reinos. Muchos os habréis preguntado que por qué prácticamente toda América del Sur, excepto Brasil, fue conquistada por Castilla y posteriormente España. Pues el responsable de ello es este tratado, ya que si miramos un mapa antiguo en el que aparezca esta línea, pronto veremos cómo los territorios del actual Brasil quedaban en el lado portugués, por lo que fue la corona de Portugal la que procedió a conquistar estos territorios. Así que ya vemos la importancia que tendría para el futuro este tratado, ya que esta división territorial determinó la actual configuración de América del Sur. A pesar de esto, y como ya hemos comentado, la pugna por la conquista de nuevas tierras y especialmente de los territorios en los que se encontraban las especias, como son los territorios de las Indias Orientales y el sudeste asiático, continuarían durante décadas. Lo que te digo es que el Tratado de Tordesillas simplemente tiene para hacer un podcast completo de todo lo que fue este tratado, que además, después, y te lo voy a decir de memoria, creo que además tú también estás bien versado en este tema, porque además recuerdo un episodio dentro de la biblioteca al respecto. Luego tendríamos también el de Zaragoza, que sería una ampliación, una modificación, digamos, de este Tratado de Tordesillas y que nace a raíz de cuando Magallanes y Elcano completan esa circunvalación al globo terráqueo y descubren en ese momento que el mundo es bastante más grande de lo que ellos habían previsto. Exacto. Y es importante que hagamos esta apreciación sobre el Tratado de Tordesillas porque establecemos, bueno, la situación que había entre España y Portugal. Pero fíjate, y además que resulta un poco metafórico de la historia que vamos a hablar, hay un momento dentro de toda esta época en la que ambas coronas, tanto la de Castilla como la de Portugal, la de España y la de Portugal, estarían en la cabeza del mismo monarca, que sería Felipe II, el primer rey que unificó ambos reinos. Fue en 1580,
tras la muerte en la batalla de Alcázar-Quibir de Sebastián I de Portugal. No deja descendencia y bueno, se establece ahí un periodo de batalla, de tira y afloja, por ver quién se hace con la sucesión, y finalmente acaba en Felipe II. Y además sería un reinado que perduraría en la figura de 3 monarcas de la dinastía de los Austrias hasta 1640. Y durante ese tiempo, que es poco más de medio siglo, pero que da para mucho, y más en la época en la que nos estamos ubicando, siguen existiendo tensiones fronterizas entre España y Portugal, como es natural, pero de forma oficial se reducen drásticamente. Y sobre todo existen este tipo de tensiones en las posesiones de ultramar, que quedaban bastante lejos del control de la península ibérica y pertenecían, bueno, pues normalmente a virreyes o legados que estaban asumiendo esas responsabilidades y que miraban un poco por lo suyo, como es natural, y no tenían todavía esa concepción de que ambos reinos pertenecían a lo mismo, ¿no? Porque de hecho Felipe II mantuvo cierta diferenciación entre lo que era España y lo que era Portugal. Y en el sudeste asiático, que es donde nosotros vamos a ir a parar, España había tomado posesión de la isla Filipinas y de hecho había hecho una interpretación bastante peculiar y muy ajustada de toda la delimitación que tú acabas de comentar dentro del Tratado de Tordesillas. Realmente, si nos ajustamos a unos mapas, la petición de España no era del todo correcta, ¿no? Ese lugar, esa época, con tantas tensiones, con tantas circunstancias, con tantas dificultades, pero también tantas oportunidades, es el momento en el que se desarrolla nuestra historia. Y hablaremos de dos mercenarios con unas ínfulas de grandeza y una capacidad de convicción totalmente fuera de lo normal. Uno portugués y otro español, que trataron de conquistar de forma conjunta un territorio que hasta entonces pertenecía ajeno a cualquier europeo. Es el reino de Camboya y también buena parte de lo que es Conchinchina. Estamos hablando del portugués Diego Veloso y del castellano Blas Ruiz de Hernán González, al que nos referiremos durante toda la narración como Blas Ruiz. Hoy lo que vamos a hacer es viajar a la Conchinchina y vamos a conocer esta historia porque estuvieron a punto, pero a punto de conseguir toda una posición estratégica que habría permitido la conquista de Camboya, Laos, Vietnam y Siam para la corona de España. La verdad que sí, que es una aventura apasionante. Ahora introduciremos a los oyentes en esta aventura y merece la pena conocerla. Y vamos, yo me pregunto de qué estaban hechas estos españoles de aquella época y bueno, y portugueses para aventurarse más allá, vamos, no de su país, sino de los océanos, y meterse en estos sitios inhóspitos para intentar conseguir, no sé, o la fama, conseguir un territorio más amplio para su imperio, para su estado, o no sé, o eran simplemente aventureros que no tenían límites. En este caso es un poco mezcla de deseo de fama y oro. Y quiero que además tengamos en cuenta que todo lo que se cuenta es real. Y es bastante increíble, es de película. Pero también me gustaría que os quedaréis con un poco la impresión de una cosa que aquí me deja, que es un grupo de personajes que creo que están bastante influenciados por lo que hizo Hernán Cortés en México. O sea, o al menos tienen esa sentimiento de conseguir o de admiración por Cortés y de conseguir algo similar, ¿no? Es que lo de Cortés en México fue, vamos, eso es algo, vamos, que bueno, digamos que lo pudo más o menos repetir Pizarro en el Imperio Inca, sí. pero eso, vamos, o sea, conseguir conquistar un imperio como era el Imperio Mexica, se supone, con tan pocos españoles, aunque yo siempre en los podcasts que he hecho he dicho que si no llega a ser por los tlaxcaltecas no podemos conquistar aquello. Fue impresionante. Eso fue, vamos, un hito en la historia y, vamos, cambió totalmente el rumbo de la historia, nunca mejor dicho. A la altura de grandes nombres como Gengis Khan o como Alejandro Magno. Lo que pasa que aquí en España nos queremos muy poco. Entonces, quizás no lo ponemos del todo en valor. Pero Hernán Cortés, bueno,
que contar, ¿no? Toda la biblioteca perdida, todo lo que han contado sobre Hernán Cortés. Ellos sí lo han puesto muy bien en valor y es una historia increíble. Volvemos igualmente a ponernos un poco en contexto porque es una zona la que vamos a tratar, el sudeste asiático, bastante confusa en aquella época, ¿no? Creo que tenemos mucha más información hoy día, obviamente. Estamos en la era de la información o la desinformación, según se mire, pero sí que quizás no tenemos la situación real de cómo nos encontrábamos allí, ¿no? Lo dejé en esa circunvalación del globo terráqueo, iniciada por Fernando de Magallanes y culminada por Elcano. Los gobernantes castellanos se dan cuenta de que hay una conexión marítima entre Europa y Asia. Era posible si tomábamos como base las posesiones hispánicas que existían ya en América. Se querían saltar así el monopolio que se había establecido Portugal, controlando ese Atlántico Sur y el Océano Índico, como bien has comentado, acerca del Tratado de Tordesillas. El problema que tuvieron los españoles, sobre todo a raíz de intentar esos asentamientos en las Filipinas, fue el tornaviaje, que a partir de 1565, una expedición en la que estaba Miguel López de Legazpi, liderada por Miguel López de Legazpi, toma posesión española de las Filipinas. Habían sido rebautizadas, por cierto, por un marino malagueño, por Ruy López de Villalobos, del que creo que vamos a hablar pronto también en este podcast. La bautiza así en honor a Felipe II, como no puede ser de otra manera. Antes se llamaban las islas de Poniente, estas Filipinas. Uh-huh. Y convirtiéndose de pronto estos territorios en las posiciones más orientales bajo el dominio del virreinato de la Nueva España, pertenecían al virreinato que se encontraba en México. La llegada de los españoles a este enclave no estuvo exento de polémica, como era habitual en aquella época, y fue un duro proceso el de pacificar los conflictos que se fueron abriendo constantemente, con rivales de hecho de distinta procedencia, como vamos a ver. Ya era esperado que se iba a producir cierto choque con los portugueses. Sí. Y que trataron en todo momento que la presencia hispánica en aquellas tierras fuera muy incómoda, y reclamando de hecho constantemente a través de embajadas las islas de Poniente como parte de su demarcación, ¿no? Pero tampoco me quiero parar mucho en eso porque lo hablaremos en otro momento. Lo que evita que se produzca un choque de fuerza es la dificultad que ya tenía Portugal de mantener aquellos puertos. Goa, Ceilán, Macao, las Molucas, todo eso pertenece a Portugal. Era un terrible esfuerzo en recursos y hombres que desaconsejaban entrar en conflicto con España. Por poner un número, a la llegada de Legazpi a las Filipinas se cuenta que Portugal apenas disponía de 1 millar de soldados desplegados por toda la zona, principalmente, sobre todo en Macao, que era un poco el puerto más fuerte que tenía. También se encontraron con cierta resistencia local. Se fueron tomando puertos importantes en las Filipinas a la llegada de los españoles, pero tardan años, hasta que encuentran también esa protección de Manila, con su bahía natural que se convertiría en la capital con el paso de los años. También se encuentran con pueblos guerreros de procesión islámica. El Islam había llegado allí, se había asentado principalmente en las islas del sur, en Joloi, en Mindanao y en Brunei, donde estaba el sultanato, y también, pues se produjeron ciertas refriegas que acabaron, como no, en armas. Y en último lugar, también con los piratas asiáticos, que se dieron cuenta, la mayoría en su mayoría chinos, aunque también algunos japoneses, que se dieron cuenta, pues eso, que era una oportunidad el hecho de incomodar a los españoles y hacerse con el comercio con el que estaban intentando crear otro monopolio, aparte del que ya tenía allí Portugal. Hubo un señor de la guerra llamado Limaón, que es el nombre clave, que puso en mucho aprieto a los Castilias. Era la dominación con la que se conocía a los españoles en aquellos mares del sur. Una vez se establece este asentamiento español en las Filipinas, y a raíz de que ya se consigue ese tornaviaje, que lo decíamos que era prácticamente imposible, por Fray Andrés de Urdaneta, se crea una ruta que es el Galeón de Manila, y que serviría, pues para que se convirtió en una ruta comercial importantísima. Aumento de envío de tropas, colonos, recursos, y se convirtió las Filipinas, en un territorio bastante más codiciado del que era anteriormente, que solo generaba problemas. Si bien estos distintos gobernantes que dominaron en las Filipinas autorizaron expediciones de exploración, porque claro, la gran pregunta aquí es saber, oye, ¿por qué España simplemente en Asia se quedó en las Filipinas? Entonces, por eso este contexto del que estamos hablando, que sirve un poco para explicar las dificultades que ya tenían allí. Hubo, como decimos, gobernantes que se animaron a intentar, sobre todo,
enviar expediciones a las Molucas principalmente, que en su mayoría no salieron bien. Incluso se plantearon la invasión de China, seriamente. Además, hay embajadas y textos escritos que así lo atestiguan. Pero era muy difícil mantener aquellos enclaves comerciales. Había escasos recursos materiales y humanos en comparación de otros territorios que se demostraron más ricos, como el caso de México o de Perú. Entonces esos retos ambiciosos se fueron quedando un poco llegando al traste. El tema siempre de la expansión del Imperio Español, el hándicap siempre fue la falta de hombres, porque la población española en aquella época era una de las más bajas de Europa. O sea, Francia tenía muchos más habitantes, Inglaterra, Alemania tenían muchos más habitantes, y ese era el problema. Siempre fue el problema. Creo que se ha repetido hasta la saciedad. Creo que los mayores o los más expertos en este tema siempre lo han repetido. Incluso se habla, creo que lo hablamos tú y yo en otro podcast, que decían que si España hubiera tenido 100.000 soldados en aquella zona hubiera podido conquistar China. O sea, sí. Pero siempre ha sido el problema de España. O sea, no pudo expandirse mucho más allá o consolidar ciertos territorios, porque Filipinas, que fue uno de los últimos territorios que perdió España, realmente no estaban consolidados. O sea, sí que la presencia española se repartía por todas las islas, pero no se llegó a consolidar esa presencia como sí ocurrió, por ejemplo, en México o en otros países de América. Y ese fue el problema. O sea, que esa es la clave de por qué España en aquella zona se asentó en Filipinas y no pudo asentarse ni poder proteger del avance de sus enemigos, o no pudo expandirse en aquella zona. Y fíjate que le sumo yo también la dificultad propia de la climatología, navegación totalmente distinta, los pueblos, la cantidad de tribus y pueblos distintos, sultanatos, reinatos, o sea, lo vamos a ver todo ahora. Pero lo de la climatología, fíjate, lo de la climatología lo comentamos con Esaú Rodríguez cuando hizo un podcast sobre el alistamiento en el ejército español, cuando se hacían las exenciones al servicio militar. Y es que se decía que cuando a un hijo le llegaba la carta que tenía que ir a hacer la mili y lo mandaban a Cuba, Filipinas, el clima de allí, es que ese servicio militar, es que la mayoría no volvían vivos, es que morían allí. Porque la climatología, las enfermedades que había en aquellas zonas tenían una mortandad tremenda, Pero y no solo le pasó a España, fíjate, Portugal lo que pasa es que comercialmente sí que creo que fue una potencia en ese sentido, al menos en la zona, bastante más inteligente, porque lo que hizo fue tener puertos comerciales. Exactamente. No zonas de conquista, como lo que sí tuvo España en Hispanoamérica, sobre todo. Exactamente. Se ha comparado mucho el tema de la expansión española, el Imperio Español y el Imperio Portugués, y ahí se ha comentado bastante lo de que si lo de Portugal sí que eran colonias y lo de España era una expansión territorial el copiado de su administración en lo que es la península, llevarlo a los territorios que había conquistado. Se ha hablado de eso y bueno, en esta parte del globo tenemos ese ejemplo de que España sí que quería adentrarse en el territorio y replicar el sistema que se tenían en la península. Y, por ejemplo, al contrario, como tú comentas, Portugal lo que establecía eran bases comerciales y nada más. De forma muy inteligente, pero es que luego los británicos en aquella zona hicieron prácticamente lo mismo. Exacto. Tanto en Singapur como en Hong Kong, con distintos territorios que tuvieron. De hecho, me atrevería a decir que colonización de África aparte, eso no lo voy a contar, pero que Portugal solo mantuvo el mismo patrón que España en Brasil. En el resto de lugares, exactamente, Macao,
todo ese tipo de enclaves que tuvo Goa, incluso en Sri Lanka también tenían bases, o sea, todos puertos comerciales en lugares donde les interesaba básicamente obtener la materia prima, mantener ahí una guarición de carácter comercial que no bélica en su mayoría y luego pues posteriormente hacer negocio en Europa a través de ese monopolio que tenían. Y es una estrategia que, si lo pensamos bien, es muy inteligente. Sobre todo con la población tan reducida que tenía Portugal, porque si hablamos de España ya nos vamos a Portugal, y el dato que te daba antes, se calcula que Portugal tenía a la llegada de los españoles a las Filipinas 1 millar, son 1000 portugueses repartidos por todo el sudeste asiático, en su mayoría todos en Macao. Exacto. Alucinante. Pues hablamos del territorio, de la península de Indochina, donde se concentran, de hecho, varias de las civilizaciones más avanzadas y de mayor perduración que han existido a lo largo de los siglos. Así a vuela pluma, Siam, Camboya, Birmania, Laos, son algunos de esos puntos destacados, pero también podríamos incluir algunos reinos extintos como el de Launa y el de Lawak. Cuando los europeos llegan a esta zona, nos encontramos como el Imperio Jemer, que había sido probablemente uno de los más importantes, que hablaremos más adelante, se encuentra en un periodo de decadencia total y con guerras de poder constantes. La ciudad perdida de Angkor Wat, que va a ser base importante también de esta historia, antigua capital del reino, había sido abandonada pocos años antes, durante el siglo XV. El Imperio Jemer dominó desde los siglos IX al XII una muy buena parte de lo que hoy en día es Birmania, Vietnam y la península de Malaca. Pero como decimos, ahora mismo se encontraba en decadencia por distintos factores, en parte por una crisis económica y también por el auge del budismo, que priva del concepto, fíjate, de divinidad de los gobernantes jemeres, y que de hecho no es la primera vez que sucede en civilizaciones en las cuales, este tipo de religiones han acabado afectando a los líderes que tienen actualmente. Por su parte, los europeos no habían explorado con detenimiento esta zona. Aparte de mercenarios y expediciones menores comerciales, España seguía con esa posición buena, entre comillas, en las Filipinas, con la que ya tenía suficientes conflictos, mientras que Portugal, como hemos dicho también, poseía puertos comerciales de mucho valor: Goa y Bombay en la India, Macao, Formosa en las costas de China, y el monopolio de las islas de las Molucas, que era fundamentalmente lo que mayor productividad le ofrecía. Paramos ya directamente en lo que es Camboya. Hoy día cientos de miles de visitantes viajan al sudeste asiático cada año. Bueno, ahora no, por la situación obviamente que tenemos. Se incluyen esas ruinas de Angkor Wat como un lugar fijo al que tienen que visitar. Se trata de una ciudad perdida que se pone en el mapa de Occidente alrededor del siglo XIX, cuando el explorador francés Henry Mouhot hizo el descubrimiento de las mismas, que aún podemos encontrar, de hecho, un fiel reflejo de lo que vivieron en las hermosas ilustraciones de Luis de Laporte, que les recomiendo a cualquiera que la googlee porque son muy bonitas. Pero como en otros casos olvidados, el Imperio Español ya había puesto sus pies en las mismas siglos antes, pese a que los franceses se atribuyen este descubrimiento, pero está documentado que Angkor Wat fue descubierta por españoles. Uh-huh. ¿Te gusta la historia? Las batallas, los combates, las armas, los protagonistas que estuvieron allí, las memorias de nuestros veteranos. Si quieres conocer esta historia como nadie más te la va a contar, no dejes de escucharnos. Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Puedes escucharnos exclusivamente a través de la plataforma iVoox dentro del sello Originals. Recuérdalo, no se te olvide, Niebla de Guerra, tu programa de historia militar. Para ampliar un poco más sobre la información sobre el Imperio Jemer y la antigua ciudad de Angkor, hay que decir que su fundación se sitúa en el año 802 después de Cristo, cuando los diferentes reinos independientes que habitaban en la zona de Camboya se unieron bajo un mismo monarca. Este sería Jayavarman II, el cual eligió la zona de Angkor como capital del reino.
Durante los siguientes 5 siglos, el Imperio Jemer estuvo gobernado por nada más y nada menos que 24 reyes consecutivamente. Cuando un monarca fallecía, se desencadenaba una lucha por la sucesión en la que se enfrentaban entre sí los distintos reyezuelos o cabezas más visibles de las diferentes regiones de las que estaba formado el imperio. Así que una vez uno de estos pretendientes al trono se hacía con el poder, pues el imperio quedaba unificado de nuevo. Se calcula que esto ocurría pues cada 40 o 50 años. Se sabe que estos reyes eran vistos como dioses por los habitantes del imperio, lo que has comentado antes, construyendo grandes edificaciones durante sus reinados, llegando a competir entre sí para ver qué rey alcanzaba la gloria eterna, construyendo un edificio más grande y más espectacular. Prueba de ello son los restos de las edificaciones que han sobrevivido a duras penas, el paso del tiempo y la fuerza destructora de la selva. Por poner un ejemplo, uno de esos monarcas mandó construir un embalse rectangular de 3,7 kilómetros de largo por 0,8 kilómetros de ancho. Este embalse fue bautizado con el nombre de Indratataka, lo que significa Mar de Indra. Y como prueba de esta competición, el sucesor de este monarca, el rey Yasovarman I, construyó otro embalse rectangular cuyas dimensiones eran 7,5 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho. Además de los grandes y famosos templos como Angkor Wat, Bapwon y Bayon, también había cientos de templos de menor tamaño distribuidos por toda la geografía camboyana. Los jemeres practicaron el hinduismo hasta más o menos el siglo XII de nuestra era, que fue poco a poco eclipsado por el budismo. Su caligrafía era procedente de la India y mantenían contacto tanto con indios como con chinos, principalmente de tipo comercial. Eran un pueblo principalmente compuesto por campesinos, pero eso no quita para que fueran también un pueblo guerrero que mantenía sucesivas pugnas fronterizas con sus vecinos. En su apogeo, el Imperio Jemer llegó a controlar un tercio de todo el sudeste asiático continental y a pesar de que su epicentro estaba situado en la cuenca del río Mekong, en la actual Camboya, mantuvo bajo su poder grandes extensiones de territorio de las actuales Vietnam, Tailandia, Laos e incluso una pequeña franja de tierra de Myanmar. Al contrario de lo que podamos pensar, la capital del Imperio Jemer, Angkor, no era una urbe muy poblada, sino una urbe muy extensa en la que los grandes edificios salpicaban grandes extensiones de tierras de labranza. A pesar de que tenían una baja densidad de población, esto contrasta con la extensión total de la ciudad, que se calcula en 1000 kilómetros cuadrados, o sea, muchísimo más grande que las grandes urbes de aquella época, como Roma, Bagdad o Constantinopla. Se estima que en su mayor apogeo vivían en esta inmensa ciudad unos 750.000 habitantes. Gracias al comerciante chino Zhou Daguan, quien dejó plasmado en unas crónicas sus viajes comerciales al Imperio Jemer, podemos saber qué artículos eran los que ofrecían estas tierras a las otras potencias comerciales asiáticas que se aventuraban por estos lares. Zhou Daguan pasó un año en Angkor, de 1295 a 1296 de nuestra era. En su obra titulada Memorias de las costumbres de Camboya, Zhou describe las costumbres religiosas, la agricultura que se practicaban en la zona, los grandes templos y edificios, etc. También habla del comercio que se llevaba a cabo, relatando los productos que Camboya exportaba a China, como los colmillos de elefante, cuernos de rinoceronte, cera de abeja, plumas de martín pescador, incienso, cardamomo, pimienta, resina, laca, aceite medicinal, etc. Como es lógico, algunos de estos productos también serían codiciados por los comerciantes europeos cuando llegaron a estas tierras siglos después. Como bien has comentado, Javi, a la llegada de españoles y portugueses, el Imperio Jemer estaba casi liquidado y ya no era ni por asomo el gran imperio que fue tiempo atrás. Se barajan varias hipótesis acerca de por qué acabó cayendo este imperio, siendo al parecer un cúmulo de varios factores como la deforestación, cambios climáticos y las luchas casi eternas con sus vecinos, los que fueron los desencadenantes de su declive. Sí, ahora iremos viendo también cómo el reino de Siam, bueno, pues coge un poco esta batuta de poder con respecto al Imperio Jemer que también has descrito. La gran pregunta, o bueno, la gran excusa que encontrarían, bueno, tanto España como Portugal para sondear, por así decirlo, estos intentos de colonización en la zona, sería la labor evangelizadora de la Iglesia.
que siempre ha sido una buena excusa para llegar a cualquier territorio y tocar la puerta, ¿no? Sí. En 1567 llegaron los primeros dominicos al reino de Siam y a partir de ahí, pues diferentes misiones acabaron por entrar en los dominios de Camboya. El primer encuentro documentado con Angkor Wat fue el del franciscano Marcelo Rivadenegra, que lo describe como una gran ciudad con muros curiosamente labrados. Poco después, en 1604, y bueno, dentro de lo que es la historia que vamos a contar hoy, la alcanzarían los misioneros Gabriel Quiroga de San Antonio y Diego Duarte, los que hablaron de aquel inhóspito reino perdido en sus misivas al rey Felipe III, a principios del siglo XVII. Hablan de un templo de 5 torres llamado Angkor, y de hecho Quiroga y su compañero atribuyen la construcción de la misma a Alejandro Magno. Uh-huh. Desde aquello y hasta el redescubrimiento de los franceses, de hecho, Angkor Wat volvió a caer en el olvido. Para hacer un pequeño apunte, decir que Angkor Wat es tan importante para los camboyanos que incluso en su propia bandera aparece una representación de este templo. Y sinceramente es uno de los pocos motivos para ir a Camboya, que sabemos que es uno de los países que tiene un país prácticamente tercermundista, con problemas de explotación infantil, derechos civiles bastante cuestionables, o sea que realmente es una de las pocas excusas que encontramos para acudir a este país, que es un país totalmente militarizado por otra parte. En este contexto es cuando aparecen ya así nuestro principal personaje, que es Blas Ruiz, uno de estos aventureros de la era de los descubrimientos que se marchan a América en busca de fortuna. Él era natural de Calzada de Calatrava, en Ciudad Real. A su llegada al Nuevo Mundo, pues fíjate, tuvo la idoneidad, eso lo hacían muchos, de casarse con una viuda adinerada que se encontraba ya allí, y le permitió tener los recursos suficientes para probar una nueva aventura de esas promesas que iban llegando de la Capitanía General de las Filipinas. Estando en Manila, Blas Ruiz oye hablar de las tierras de Indochina, en particular de Camboya, y monta una expedición en 1592. Con sus propios recursos, o mejor dicho, con los de su mujer, adquiere un navío y una tropa de marineros y hombres de guerra para buscar fortuna. Les promete, en fin, el oro y el moro, como se suele decir habitualmente, y de unas tierras que los europeos todavía no habían explotado. Una gran oportunidad comercial. Esta expedición no tiene suerte, es la primera de Blas Ruiz, en 1592, como decimos, y naufraga. Blas Ruiz, de hecho, acaba siendo apresado por las fuerzas del reino de Champa, que es un reino que se encontraba en la zona del actual sur de Vietnam. Logra escapar y cruza a pie la cordillera central anamita y la selva camboyana. Eso es una auténtica barbaridad. O sea, suena aquí dicho cordillera central anamita y selva camboyana y parece, ¿no? Pero eso es una barbaridad. Díselo a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que cruzaron por aquella zona y acabaron siendo pasto de los cocodrilos, madre mía. Exacto, buena noticia que siempre viene muy bien al pelo cuando hablamos de la zona. Ya lo comentamos también en el podcast de Marco Polo. Exactamente, lo comentamos, pero claro, es que te llama la atención, porque aquella zona, vamos, una selva ya de por sí es un territorio inhóspito, en algunas zonas casi no penetra la luz del sol de la frondosidad, y más si añades cocodrilos, pues imagínate, ¿sabes? Pues nuestro compañero Blas Ruiz, nuestro protagonista hoy, que se anima a cruzar toda esa extensión que decimos para llegar hasta Lübeck, que había pasado a ser el núcleo del reino Khmer tras la caída en desgracia de Angkor Wat. Él abandona ese reino de Champa donde estaba esclavizado, entre comillas, para acudir a Lübeck. El tipo seguía ahí empeñado en conseguir algo en Camboya. Al reino de Camboya, de hecho, durante esta época se le conoce también como Reino de Lübeck, obviamente por la denominación de su capital. Y fue en este primer viaje cuando Blas Ruiz conoce accidentalmente al que será su compañero de batallas en esta historia, que es Diego Veloso, que era un mercenario portugués que había llegado a Indochina entre 1582 y 1583, se calcula, y que se encontraba al servicio del monarca camboyano, de nombre Paramaraja II, o también conocido como Sata I o Apran Langara. He de decir que todo el que sea pues muy exquisito con el tema de fuentes y demás, la verdad que las fuentes que hemos seguido para la confección de esta historia son bastante escrupulosas, pero tenemos un problema, y es la denominación de los reyes camboyanos, reyes de Laos, reyes de Siam. O sea, que sinceramente puede haber 3-4 denominaciones para la misma persona, con lo cual... Claro.
nos hemos quedado un poco con la que nos ha parecido más correcta. Esto pasa también con los faraones egipcios y con los antiguos reyes hititas y de aquella zona, que en una fuente salen el nombre de una manera, en otra sale de otra, así que esto es un periodo más cercano a nosotros, pero aún así, pues el idioma y la manera de, el idioma y la caligrafía, sí. Al no ser el mismo alfabeto, pues puede variar de una traducción a otra o serían conocidos a lo mejor por un pueblo con un nombre y por otro pueblo con otro nombre, así que eso puede ser lo que nos lleve a error, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Totalmente. Nosotros a este primer monarca camboyano le hemos llamado Paramaraja II. Blas Ruiz llega a la corte, conoce a Diego Veloso, que está a su servicio, ahí nos quedamos. La corona de Camboya era un lugar muy cotizado, ¿no? Bastante inestable, incluso la posición del propio monarca. Había tensiones además con el poderoso vecino que era el reino de Siam, y se avecinaba tormenta, era algo que se palpaba en el ambiente. Coinciden ambos mercenarios en esa corte de Camboya, y Paramaraja II decide enviar a principios de 1593 a Veloso a la Capitanía General de las Filipinas. Le otorga poderes de embajador para hablar en su nombre y solicitarle a los españoles ayuda ante un inminente conflicto que se avecinaba con Siam. Lo que propone básicamente son beneficios en el comercio y permisos de evangelización dentro de sus tierras. Antes de su visita a Manila, Veloso, que veremos que era un tipo bastante agudo también, pasó por Malaca y para hacer lo propio con los portugueses. O sea que llevaba una doble intención. Si, oye, primero voy a los portugueses si me aceptan, y si no, pues lo intento con los españoles. En 1593 las Filipinas se encontraban gobernadas por Gómez Pérez de Dasmariñas, que en sus 3 años al frente del territorio español en Asia, de hecho, fue un personaje importante porque impulsó el comercio con China y Japón y convirtió esa ruta de la que hemos hablado antes, del Galeón de Manila, en una ruta comercial muy productiva para los intereses del Virreinato de Nueva España, que le miraban a este Gómez Pérez de Dasmariñas con muy buenos ojos. En aquel momento, pues Dasmariñas se escuchó a la delegación que venía del Reino de Camboya con Veloso al frente, y rechazó la opción de acudir a Camboya, ya que estaba preparando una expedición de conquista a las Molucas, en la que de hecho participó y murió en octubre de ese mismo año, de 1593, porque fue traicionado por mercenarios chinos que reforzaban aquella expedición española. De hecho, Dasmariñas trató con bastante diligencia la embajada camboyana, y tenemos la comunicación que le hizo al monarca español de la época, a Felipe III, sobre su acción, ¿no? Decía: he querido probar el medio más fácil y mejor, que es poniéndome de por medio a procurar y componer estas diferencias. Y así he escrito y enviado a la persona de Siam para, sin dar a entender que el de Camboya tiene necesidad de socorro ni me lo ha pedido, tratar de forzar la paz. Y creo que lo admitirá, y cuando no saliese causa tan justa, entonces la fama vuestra queda más fundada y justificada para hacer lo que usted me pida. O sea, que era un buen delegado comercial, responsable, embajador dentro de lo que es las Filipinas, y que recibe, bueno, pues con gusto esta expedición, pero no se quiere meter en problemas entre Camboya y Siam, normal. Claro. Mientras Veloso vuelve a Lübeck con esa negativa de España, con esa negativa de Portugal a ayudar a Camboya en nada, y Camboya ya había sido invadida por Pra Naret Suem, que es el rey de Siam, y que de hecho destruye la capital de Lübeck a su paso en julio de 1594, y obliga al destronado rey Khmer, a Paramaraja II, a exiliarse al reino vecino de Lan Chang, que es el reino de Laos. Las malas noticias aumentan cuando los más cercanos al rey en ese momento, entre estos estaba Blas Ruiz, que se había quedado en Camboya, fueron apresados también por el rey Naret de Siam. O sea, básicamente la corte, los cercanos a Paramaraja II son apresados. Y bueno, pues el mercenario portugués llega, Veloso, y en su condición de rey, de protegido del rey de Camboya, pues también es apresado a su llegada a Lübeck. Y además ostenta el honor, entre comillas, de hacerlo como rehén real, para acompañar por tierra a Naret en una vuelta triunfal que planteaba desde Camboya hasta Ayutthaya. Ayutthaya era la capital del reino de Siam en aquel momento. Por su parte,
Blas Ruiz, junto con otros marineros portugueses como Pantaleón Carnero y Antonio Machado, fueron embarcados en un junco de guerra con todos los tesoros del saqueo con destino a la ciudad costera de Odia, antigua capital de Siam, y tras la que ya llegarían a Ayutthaya. O sea, el rey Pranarechuen, el rey de Siam, preparó una vuelta triunfal después del saqueo a su férreo enemigo. Sin embargo, el rey de Siam pues comete un pequeño fallo estratégico, y es que deja la protección de ese tesoro que iban los juncos a mercenarios chinos, que básicamente se encargaban de la gobernación. Y no fue difícil para Blas Ruiz convencer a estos mercenarios para que se rebelaran ante la Guardia Real de Siam, y junto a los prisioneros camboyanos se hicieron con la gobernación del barco. Una vez que hubieron depuesto a los siameses, pues hicieron lo propio con los chinos, o sea, se cargaron a los de Siam y se cargaron después a los mercenarios chinos, y dirigieron el junco hacia las Filipinas, con un botín de guerra que de hecho les fue reconocido a Blas Ruiz por el rey de España. Paralelamente, el rey de Siam, al ver que no llegaba, o sea, se quedó un poco traspuesto en Ayutthaya, ¿no? Estaba viendo que no llegaba ni el tesoro camboyano ni los prisioneros de guerra, y se dejó de nuevo liar por Diego Veloso para que fuera despachado a Manila como representante suyo, con la intención de averiguar, oye, dónde estaba el paradero del junco. Al mismo tiempo, el mercenario portugués se comprometió a que iba a defender que España no entrara en el conflicto de Camboya y Siam, o que si lo hacía, pues apoyar al reino de Siam. Pues sí, la verdad que acabas de mencionar a Siam, nombre con el que era conocido antiguamente la actual Tailandia. Y es que el denominado Reino de Siam estuvo formado a lo largo de su historia por diferentes reinos que gobernaron en sucesivas etapas históricas, siendo estas etapas las siguientes. De 1238 a 1438 gobernó el reino de Sukhothai. Este reino fue sustituido por el reino de Ayutthaya, que es el que has comentado, que toma el nombre de esa capital, que se establecería desde 1351 a 1767. Y es durante este reinado es el periodo en el que se desarrolla nuestra historia. Luego estaría el reino de Thonburi, de 1768 a 1782. Y por último el reino de Ratanakosin, que duró desde el año 1782 a 1932. Estos más o menos los reinos, diferentes reinos que han formado o han compuesto lo que es el reino de Siam o la actual Tailandia. Se cree que estos pueblos provenían de la zona de Yunnan, en China. Se establecieron a lo largo de las orillas del río Mekong, pero también del río Menam. Su historia está íntimamente unida a los pueblos que habitaban la zona de Camboya, teniendo varios enfrentamientos con estos pueblos a lo largo de su historia. Casualmente, el desarrollo más importante del primer reino de Siam, el reino de Sukhothai, coincide con el desmoronamiento del Imperio Jemer, y como ahora veremos, parece que los pueblos Thai tuvieron algo que ver en esto. A mediados del siglo XIV, el reino de Sukhothai fue arrinconado poco a poco y sustituido en los territorios de Siam por el nuevo reino que había surgido en la zona, el reino de Ayutthaya, quien atacaría y saquearía la ciudad de Angkor en el año 1431. Como consecuencia de esto, el reino de Sukhothai acabaría desapareciendo en el año 1438, e incluso esto hizo que parte de la corte Jemer fuera obligada a exiliarse al reino de Ayutthaya. Como ya he comentado anteriormente, es durante el extenso reinado de esta dinastía, cuando sucede nuestra historia. Ya como curiosidad y para terminar de hablar por el momento de Siam, hay que decir que el resto de países del mundo siguieron conociendo y denominando a estos territorios con el nombre de Siam hasta el año 1939, cuando su nombre fue sustituido por el de Pratet Thai. Pratet significa en idioma tailandés país, y Thai, curiosamente, significa libre o libertad, por lo que ellos mismos se denominaban a sí mismos país de gente libre. Este nombre fue abreviado al traducirse al inglés por el nombre de Tailand, tierra de los Thai, y en castellano lo conocemos como Tailandia. Queda bonito lo de Siam. A mí me sigue pareciendo Oriente puro, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que estos cambios, bueno, pues el país de los Thai, ellos están muy orgullosos además de esa denominación que, como tú has dicho, los coloca como hombres libres, ¿no?
nos ubicamos de nuevo, ¿vale? Tenemos a Blas Ruiz, que ha conseguido la gobernación de ese junco que le llevaba esclavizado de nuevo y volver a las Filipinas. Y también Blas Ruiz, Diego Veloso, que convence al rey de Siam para que lo envíe a Filipinas también, a Manila, para saber qué era exactamente lo que pasaba. Pues ambos consiguen ubicarse exactamente en Manila al mismo tiempo. O sea, coinciden en el mismo espacio temporal, de nuevo en Manila. Y allí tenemos un nuevo gobernador en las Filipinas, ya que el original Dasmariñas había muerto. En este caso era su hijo, Luis Pérez de Dasmariñas, el que atendió a estos dos mercenarios, y lo hizo con bastante mayor interés que su progenitor. El nuevo gobernador, de hecho, escuchó atentamente la convulsa situación que se vivía allí y vio la oportunidad que se le presentaba a España de poder instaurar un puerto comercial en la zona, evangelizar aquellos territorios y, oye, ¿por qué no?, dejar abierta la posibilidad de conquista. En el listado de peticiones que le hicieron al monarca camboyano para ayudarle a recuperar la corona, porque la idea era volver a instaurar la dinastía de Paramaraja II dentro del reino de Camboya, estaba también la cesión de una de las regiones camboyanas para las tropas españolas, al sur del reino y cerca de la desembocadura del río Mekong. Los mercenarios le aseguraron a Dasmariñas, al gobernador, que podían tomar perfectamente el control de la corte camboyana e incluso que podían conquistar para España el reino de Camboya si se presentaba la oportunidad. El nuevo gobernador tuvo que lidiar con varios problemas a la hora de preparar esta empresa. Por un lado, los portugueses, que reclamaban también Camboya, o sea, los portugueses lo reclamaban todo como parte de su zona comercial, y por otro, desde su propia gobernación de las Filipinas, la verdad que consideraban la expedición una auténtica locura y un mal gasto de los pocos recursos que disponían. De esta forma, Dasmariñas aceptó el riesgo y restringió al máximo el acceso de la información real de esta expedición. Incluso en sus misivas al rey, donde habló de la delegación, básicamente lo que decía era que querían comprobar un poco la idea del rey de Camboya acerca de lo que necesitaba de ellos, ¿no? Pero que no, ni mucho menos se planteaba todo esto que realmente sí que se estaban planteando. Hicieron un consejo de guerra que preparó esta expedición a Camboya, y también se trató de paso el asunto del reino de Champa, que se encontraba al sur de Vietnam, y ya hemos hecho referencia a este reino en un par de ocasiones. Y es que en la muerte de Dasmariñas padre, el monarca vietnamita, en aquel entonces rey de Tonkin, que había absorbido Champa en sus territorios, dio protección a los mercenarios chinos que perpetraron aquella traición. Y a su vez se apoderó de todas las mercancías robadas por estos a la muerte de Dasmariñas. Su hijo entonces también aprovechó esta visita a Camboya como una opción, como una oportunidad de vengar y recuperar el honor de su padre. De hecho, el gobernador puso en marcha una expedición compuesta por un galeón bajo el mando de Juan Suárez Gallinato, un nombre que le viene ni al pelo, lo vamos a comprobar en breve, y dos juncos, uno para Ruiz y otro para Veloso, que se completaba además con un mínimo, se calcula, de 130 soldados y un número indeterminado de mercenarios japoneses, que era bastante habitual que tiraran de ellos en aquella época. También fueron 3 dominicos para tareas de evangelización. Ya hemos hablado de varios de ellos, de Fray Gabriel Quiroga de San Antonio, cronista de estos sucesos, a través de su obra Breve y verdadera relación de los sucesos del reino de Camboya, que se publicó en 1604, que podéis encontrar además en Google Books, y que ha servido pues de fuente principal para la aventura que os estamos contando. En enero de 1596, Diego Veloso y Blas Ruiz, que hasta entonces eran unos mercenarios, unos buscafortunas, y básicamente, pues dos personas muy humildes dentro de lo que cabe, volvían a Camboya como militares de alto rango al mando de unos 150 hombres y dispuestos a conquistar un reino. Durante el viaje que les llevaba hasta Camboya por el mar de China, Gallinato se encontraron con una tempestad que les separó y dejaron a los dos juncos muy cerca de su destino en abril de ese mismo año, en abril de 1596, mientras que el galeón que comandaba Gallinato acabó en Singapur y con daños muy considerables que le dejaron un tiempo embarrancado. Al no recibir noticias del capitán de la expedición, pues Ruiz y Veloso decidieron seguir con la misión, pese a que solo contaban con aproximadamente 60 españoles. Tras topar con la costa sur del actual Vietnam,
la expedición remontó el río Mekong desde su desembocadura para llegar a Chordemuco, una ciudad a pocas millas de Pompén, que había ostentado hasta el momento la situación en el estatus de capital del reino. Antes de seguir, Javi, me gustaría hablar de ese río que ya hemos mencionado antes y que fue fundamental para el desarrollo tanto de la cultura Khmer en Camboya como de Siam, el río Mekong. Este río tiene una longitud de 4.880 kilómetros, recorre a lo largo de su cauce nada menos que 6 países antes de desembocar en el Océano Índico. Estos países son China, donde nace este río, a continuación pasa por Myanmar, la antigua Birmania, y posteriormente por Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam, desembocando en un gran delta que por supuesto lleva su nombre, el delta del Mekong. El Mekong es vital para la supervivencia de millones de personas en estos territorios y se calcula que alimenta directa o indirectamente a unos 100 millones de personas. Anualmente se pescan miles de toneladas de pescado en sus aguas, ya sean peces libres, por así decirlo, o peces criados en piscifactorías. Además, sus aguas bañan o riegan inmensos campos de arroz, el cereal por excelencia en Asia, y que por supuesto también alimenta a millones y millones de personas como alimento básico. Como ya estamos viendo, a lo largo de este capítulo la historia de este río tiene gran importancia para todos los pueblos de esta parte del globo. Prueba de ello son las grandes e importantes ciudades que se han erigido a lo largo de su recorrido, como son Luang Prabang, ciudad que fue capital de Laos, Vientiane, actualmente la capital de este país, y Phnom Penh, la actual capital de Camboya. Dicho esto, pues no hay duda de que este río tiene una gran importancia para los países del sudeste asiático continental. Y además, geopolíticamente, y te hago una pequeña apreciación, hablabas de 100 millones de habitantes casi dependientes de la actividad del río Mekong, que nace en China, con lo cual supone geopolíticamente la llave de China para el control del resto de países por lo que pasa. Que así a buena pluma pues son Laos, Birmania, Tailandia, Camboya, o sea, una situación de oro para el gigante asiático. Digamos que China puede abrir o cerrar el grifo, ¿no? Nunca mejor dicho. Correcto. De hecho, se dice, ¿no?, que las futuras guerras del futuro serán por el agua. Pues fíjate la situación que tiene China. Nos volvemos a situar. Estamos en esa expedición que envía las Mariñas Hijo desde las Filipinas hasta Camboya, con según qué intención, donde hay un galeón capitaneado por Gallinato, su hombre de confianza, que se pierde, acaba en Singapur. Y luego tenemos esos dos juncos con Ruy Veloso, cada uno capitaneando uno de ellos, que afrontan ese río Mekong del que tú nos hablabas, con la intención, y apenas 60 españoles, de ir a por todas, ¿no? Llegan a Chordemuco, los españoles descubren, por sorpresa, que ese rey, Paramaraja II, pues ya no está, que se encuentra exiliado en Laos, y que el que está es un familiar suyo, de nombre Chumprey, que organizó en este tiempo en el que estos dos mercenarios no se encontraban en Camboya, organizó una rebelión que asesinó al gobernador de Siam en Camboya y rechazó a los invasores, autoimponiéndose de hecho en el trono de Camboya con el nombre de Rama Mahapavitra, dejando a su primo en el exilio y de hecho como rey destronado. Los españoles, bueno, pues solicitan audiencia con este nuevo rey, traen ofrendas también, en principio eran para el otro rey, pero dicen, bueno, para este mismo también nos viene bien. Traen un exótico animal para las tierras, que era un burro. Y le proponen solucionar el conflicto dinástico que existe entre las familias camboyanas, con los españoles como árbitros y, bueno, como siempre, con algunos intereses comerciales para la corona de España. El nuevo monarca recibe con atención su propuesta, pero es para ganar tiempo. No obstante, los europeos residentes que había allí, principalmente portugueses, los portugueses básicamente tenían mercenarios esparcidos por casi todo el sudeste asiático, habían sido testigos de este cambio de roles y les instaron a Veloso y compañía a que fueran muy prudentes y sobre todo desconfiados. En estas los españoles se encuentran con un escollo que no tenían previsto, que eran los chinos. En la capital de Camboya se calcula que vivían aproximadamente unos 2.000 o 3.000 chinos que se dedicaban al comercio.
y que ven llegar las tropas de Ruiz y Veloso y, oye, perciben que puede haber aquí molestias. De hecho, a los pocos días no tardan en estallar las hostilidades entre españoles y chinos, y eran los españoles muy inferiores en número, eran apenas 60, como dijimos, pero solventa con una refriega en la que caen unos 300 chinos abatidos. La tropa dirigida por Veloso y por Ruiz, en la que todavía no aparecía Gallinato, se apoderó además de 6 juncos cargados de riqueza que custodiaban los chinos en el puerto de Phnom Penh. El rey, al enterarse de todo esto, pues reclama la devolución del botín a sus socios chinos y se enemista con los extranjeros de forma oficial. Ruiz y Veloso acordaron con el dominico Fray Alonso Jiménez que la mejor iniciativa era presentarse directamente ante el nuevo monarca, y dar cuenta de las explicaciones que fueran necesarias al respecto de este conflicto que había surgido. Realmente el plan no era ese. El plan de Veloso y de Ruiz pasaba por acudir al Palacio Real de Sistor, donde se protegía al nuevo monarca, y a ver si te suena, secuestrarles tanto a él como a su heredero para ostentar una posición de fuerza. Exactamente, claro, lo que hizo Cortés. Exactamente, sí, esto de los secuestros en aquella época, vamos, que se ve que era mano secuestro, de santo. exactamente, secuestro al jefe y de ahí para adelante todo beneficios. Madre mía. Se plantan como 40 hombres con Veloso como capitán y Ruiz como sargento, o sea, se asignan nuevos galones, se desplazan en vanguardia para culminar un asalto total al trono de Camboya, siguiendo esa estrategia tanto de Cortés como de Pizarro, y mientras otros 20 se quedan en el puerto de Phnom Penh custodiando ese preciado botín que habían obtenido sin pretenderlo, que eran esos 6 juncos cargados de riquezas de oro que mantenían una posición de huida por si la cosa salía mal, pues replegarse y volver por donde habían venido, pero cargados de riqueza. Si hablamos un poco del armamento empleado por los españoles y portugueses en aquella época, tenemos que hablar obligatoriamente del arcabuz, el arma que sería sustituida poco a poco por el mosquete, un arma más pesada que la anterior, pero cuya precisión y potencia de fuego superaba con creces a la anterior. Estas primitivas pero mortales armas de fuego sirvieron para doblegar en muchísimas ocasiones a los adversarios que los españoles y los portugueses encontraron en su camino en sus muchas expediciones de conquista. Y prueba de esa letalidad tenemos el testimonio del mismísimo Don Miguel de Cervantes, quien en su obra maestra Don Quijote de la Mancha habla del arcabuz en su capítulo 38. Me ha parecido curioso y digo, vamos a meter aquí el capítulo de Don Quijote de la Mancha. Dice así: bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquellos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega una desmandada bala disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina, y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecía gozar luengos siglos. O sea, aquí habla de lo que se hablaba en tiempos pasados, de que antes que era los duelos a espada o la fuerza de la espada o de la lanza, de repente llega un arma de fuego y cualquiera desde cierta distancia te podía quitar la vida. Y bueno, Don Miguel de Cervantes pudo comprobar de primera mano el daño que provocaban estas armas, ya que él mismo recibió disparos de un arcabuz en su participación en la batalla de Lepanto, en la que perdió la movilidad del brazo izquierdo y adquirió a partir de ese momento el mote o apodo del Manco de Lepanto. Sí, señor. Así que posiblemente en este capítulo que estamos hablando hoy, el arma más utilizada en aquellos momentos pues posiblemente fue el arcabuz. También es posible que los enemigos de los españoles en este caso también portaran algunos arcabuces, ya que se sabe que décadas atrás los japoneses habían conseguido imitar el arcabuz arrebatado a unos portugueses
y consiguieron fabricarlo a partir de estos. En las filas españolas, los arcabuceros y rodeleros con sus armaduras y espadas de acero toledano serían muy efectivos a la hora de entablar combate, aunque posiblemente la humedad del lugar quizá no ayudaría demasiado a tener la pólvora seca, que era algo vital para mantener en perfecto funcionamiento las armas de fuego. También las filas españolas pues contarían con algunos piqueros, soldados cuyas largas picas causarían estragos, como así tuvieron ocasión de comprobar los diferentes ejércitos europeos contra los que se enfrentaron a lo largo de los siglos XVI y XVII. Aún así, has descrito perfectamente lo que es la superioridad táctica de toda esta tecnología de la época, que le hacía, salvar rápidamente ese punto de inferioridad numérica solo con el hecho de la tecnología, y lo iremos comprobando a lo largo del relato. Nos hemos quedado en ese asalto que pretenden nuestros dos personajes, Ruiz y Veloso, al palacio donde se encuentra ese monarca autoimpuesto, y claro, se había corrido la voz de sus intenciones y les esperaban una multitud armada que no atendía a razones ninguna, que no fueran la de que devolvieran todo el dinero robado para los de los juncos de los chinos, que además por lo visto era el tesoro personal de este monarca, con lo cual se habían metido en un problema bastante importante, y que además de paso, ya que devolvían el dinero robado, que abandonaran Camboya de forma inmediata. Los españoles mantuvieron posiciones en sus embarcaciones al llegar a las cercanías del palacio, y aguardaron a la noche para atacar por sorpresa el Palacio Real, donde tenían custodiado al monarca. En poco menos de una hora, se calcula, superaron todas las defensas gracias a ese factor sorpresa, a atacar por la noche, y se apoderaron de la posición, pero no así del rey, que pudo escapar junto a su familia y a unos pocos guardias reales. Los españoles se habían quedado encerrados y rodeados en el palacio, el rey se había marchado y habían perdido su moneda de cambio para negociar. En esta refriega, además, Rama, Mahapavitra y su heredero fueron heridos de consideración por un arcabuzazo, como tú bien has explicado antes, y murieron días después. Lo que pasa es que eso los españoles no lo saben en aquel momento. Volvamos a Ruiz y Veloso, que se encontraban al amanecer decidiendo intentar esa acometida para volver a sus barcos y abandonar el Palacio Real. Y utilizaron de nuevo, como decimos, el factor sorpresa para imponerse a los camboyanos. Primero se encontraron con una fuerte multitud de soldados mal armados que les generaron problemas principalmente por su gran número. Entre estos a Veloso, que cayó herido de una pierna y tuvo que abandonar el liderazgo del ataque. Le sucedió Fray Diego a Duarte, que consiguió a base de disparos de mosquete reducir el ímpetu de aquel ataque camboyano. La cosa no quedó ahí, puesto que se tuvieron que enfrentar, después de superar a esta multitud, a los miembros que quedaban de la Guardia Real, que no habían abandonado el asalto junto al rey usurpador. Era un cuerpo rival mucho mejor armado y entrenado que el anterior. Y es entonces cuando se cuenta que Blas Ruiz se enfrentó al capitán de la guardia en un duelo singular, que fue resuelto por un golpe de alabarda a favor del español muy rápido. Esta victoria, más otras del estilo y sobre todo la fuerza de los mosquetes y de los arcabuces, provocaron una deserción en masa del batallón camboyano. La marcha de huida la lideró de forma épica Fray Diego de Duarte, con la bandera de Castilla alzada, cuentan las crónicas, y los tambores resonando pidiendo paso. Algunos pensarían que esta muestra de poder fue lo que les abrió paso, pero ni de mucho menos. Era la tecnología, los mosquetes, los arcabuces los que mantenían a raya a los camboyanos, que persistían en la venganza contra aquellos españoles. Se encontraba el río a poca distancia, donde estaban las embarcaciones, pero había una nueva guarnición camboyana compuesta sobre todo por los temidos elefantes de guerra, que custodiaban las salidas hacia sus embarcaciones. Los españoles, por tanto, se encontraban de nuevo rodeados, tanto en vanguardia como en retaguardia, por lo que decidieron acampar para, por enésima vez en aquella refriega, atacar por sorpresa de noche. Y esto claro, por enésima vez ya no era sorpresa. Pues lo hicieron 3 veces y parecía que todavía el patrón no lo pillaban los camboyanos. Que se veía que cuando se apagaban las luces pues se echaban a dormir. Así lo hicieron y pillaron de imprevisto de nuevo a los camboyanos, como hemos dicho, que cundió el pánico y los elefantes por lo visto hicieron el resto. Fue como una granada que explota a su lanzador en la mano, prácticamente.
Además, cuando el batallón camboyano perseguidor se unió a la contienda, la confusión les llevó, por lo visto, a guerrear con sus propios compañeros durante algún tiempo. Mientras que los españoles tomaban la huida hacia Mai Kham, que era un pequeño islote que hay en el río Mekong, y que se encontraba a pocas leguas de Chordemuco, donde mantenían su base y parte de las tropas y sus embarcaciones. Lo que sucede es que cuando llegan a este islote de Mai Kham, supone básicamente una trampa, porque se encontraban sin municiones, sin avituallamiento, y de hecho los españoles que lideraban Veloso y Ruiz deberían haber muerto aquella noche en Mai Kham, pero tuvieron un golpe de suerte de esos que solo se encuentran en este tipo de historias. Y es que un pequeño champán que se encontraba cargado de artillería y tripulado por una pequeña guardia de vigilancia de españoles que permanecía en Chordemuco, pues decidió acudir orilla arriba a ver lo que sucedía, y se encontró con aquellos españoles resistiendo en Mai Kham, y pudieron recogerlos y devolverlos al emplazamiento de Chordemuco. Estuvieron allí varias semanas sometidos a la presión de los camboyanos, hasta que se produjo la llegada del galeón de Gallinato, que había pasado el invierno guarecido en Singapur mientras reparaba la nave. El capitán de la expedición, Gallinato, atendió con atención el relato de la particular aventura de Ruiz y Veloso, que no habían cumplido sus órdenes, que eran las de esperar a todo el grueso de la expedición. Habían iniciado por su cuenta una guerra dentro de Camboya. Le comentó la muerte del rey usurpador, de Chum Prey, no era una buena noticia para Gallinato, y el deseo del pueblo camboyano de restablecer en el trono a Paramaraja II, aquel rey amigo suyo que se encontraba exiliado en Laos. Una vez escuchadas estas explicaciones, pues Gallinato no le convenció nada la situación y decidió que lo mejor era volver a Manila, con el motín que habían adquirido de esos 6 juncos, con ese motín real de los mercenarios que guardiaban los mercenarios chinos. Y el capitán entendía, además creo que con buen criterio, que se podía considerar un éxito la misión y que las operaciones en Camboya se habían ido completamente de las manos. A diferencia de otros personajes dentro de esta historia, Gallinato no se dejó convencer por los argumentos de Veloso y de Ruiz, que eran partidarios de mantener las posiciones logradas en Camboya, que eran ciertamente inestables, y volver a intentar el acceso al trono del reino. Pero la extraña pareja se guardaba unas en la manga. Hicieron ver a Gallinato que no era suficiente el botín, y que se podía fortalecer el éxito de esa expedición yendo a Tonkin, al norte de Vietnam, para reclamar la devolución de los caudales, artillería y la galera del gobernador que había fallecido, de Gómez de Dasmariñas, y así contentar al nuevo gobernador, a su hijo. Además, y aprovechando esa visita, Ruiz y Veloso pidieron poder desembarcar en las costas para ir por tierra hacia el reino de Lanchan, para citarse con su amigo, con el rey Paramaraja II. Y Gallinato pensó que era una buena opción para desprenderse por fin de la tutela de aquellos dos aventureros y así poder llegar él primero a Manila con su galeón y dar las explicaciones al gobernador de todo lo que había sucedido. La llegada a Tonkin no fue muy bien recibida por este monarca que vivía, como decimos, en el actual Vietnam. De hecho, el monarca se niega de cualquier forma a devolver nada a los españoles y de lo que consideraba un motín que había obtenido de forma justa en sus terrenos. No obstante, y al ver la animosidad con la que los europeos se habían despachado en Camboya, concedió un permiso especial para que Ruiz, Veloso y unos pocos hombres pudieran atravesar su reino para llegar a Lanchan y continuar con esta aventura. Has hablado de Lanchan y realmente Lanchan es el reino de Laos. Hay que referirse a él como reino de Lanchan y así era conocido en esta época, aunque también se le conocía con el curioso nombre de el reino del millón de elefantes. Al igual que ocurrió con los reinos de Tailandia, los pobladores que constituirían este reino se establecieron en la zona en el momento en el que el Imperio Khmer estaba en decadencia. Mediante matrimonios concertados, este reino de Lanchan creó grandes vínculos con el Imperio Khmer, lo que lo haría mucho más poderoso. Las continuas guerras con sus vecinos, sobre todo con los siameses, marcarían la historia de este pueblo.
fue en el año 1536 y tras vencer al reino de Siam, cuando el reino de Lanshan, esa primitiva Laos, alcanzó su máxima expansión territorial en la zona. Pero como ya he comentado anteriormente, la historia de este pueblo o reino estaría marcada por las continuas guerras. Y fue en el año 1574, unos años antes de los sucesos que estamos tratando hoy, cuando, tras una larga guerra con los birmanos, el reino de Laos perdería el esplendor alcanzado tiempo atrás. Estas guerras sin cuartel se extenderían mucho más allá de los años en los que transcurre nuestra historia y finaliza al parecer ya en el año 1621. Aquí más o menos ya el reino de Lanshan digamos que desaparece o queda, digamos, diluido. Pues fíjate que llegan a este reino, a Lanshan, tanto Ruiz como Veloso y su pequeño grupo de hombres, y es entonces cuando se enteran de una cruel noticia, y es que llevaban años tratando de recuperar el trono de un rey muerto, porque para Maraja II, el que ha sido el gran protagonista rey camboyano de nuestra historia, había muerto, junto con sus dos herederos mayores también. O sea que solo quedaba del linaje real el hijo más joven, que se llamaba Prauncar. Pero para estos dos hombres de moral férrea era suficiente con este pequeño aspirante a rey. Y convencieron al Consejo de la Regencia, que se encontraba exiliado en Laos, que el destino de aquel niño era el de reinar Camboya y que lo harían con su ayuda. El Consejo Real en el exilio aceptó entregar las tropas que quedaban disponibles y la dirección de las mismas a Ruiz y Veloso. Además, los españoles se encargaron de reclutar mercenarios de origen japonés, que no dudaron en apuntarse al jaleo con promesas de riqueza, y el monarca de Lanshan puso a su disposición un pequeño ejército de unos 5.000 soldados. O sea, hablamos ya de una fuerza considerable. Aquí, mira, yo creo que se ha ido repitiendo a lo largo del capítulo, y es que lo que comentamos al principio de que los españoles, por ejemplo, la conquista de México, tuvieron que echar mano de los tlaxcaltecas, y es que aquí pasa lo mismo, si te das cuenta. Hace un momento has comentado que se hicieron con mercenarios chinos. Aquí estás comentando que reclutan a mercenarios de origen japonés, sí, que les acompañan o ponen a disposición un pequeño ejército de 5.000 soldados. Y es que esa era, digamos, la estrategia, esa era la manera de los españoles, o en este caso, bueno, español y portugués, de poder conquistar o de poder llevar a cabo sus campañas militares, porque en lo que comentamos de que no habían españoles por allí, habían 4 españoles contados. Está claro que esa minoría de hombres había que compensarla de alguna manera, pero fíjate que el regalo del monarca de Lanshan, de esos 5.000 soldados, sería un regalo envenenado. Se encuentran con esa semejante fuerza y una situación de indecisión que existe en el trono camboyano, y es perfecto para que Ruiz y Veloso lleguen a Phnom Penh e instauren automáticamente de nuevo la dinastía por la que apostaron con el joven Prauncar al mando. Los españoles recibieron a cambio 2 regiones para su propio gobierno al sur del país, pero tuvieron que sortear desde el principio los distintos conflictos de intereses que se abrieron. Aquí ya estamos hablando de todo esto, de ese regalo envenenado que te comentaba. El nuevo monarca tenía una posición débil y recibió presiones de sus propios generales, del ejército auxiliar de Laos y también de los mercenarios que lo había alzado al poder. Prauncar se encontraba muy influenciado por su regencia, que la ostentaban su madre y su abuela. Era una forma de poder, se podría decir, muy matriarcal. Demasiado para un joven e inexperto rey, que no tuvo otra que aceptar que Blas Ruiz se hiciera a cargo de la Guardia Real. A estas alturas, de hecho, se comenta también que la relación entre Veloso y Ruiz se había deteriorado un poco por distintas desavenencias, y sería el castellano el que ganase ese poder en la corte camboyana, haciendo que el joven Prauncar le diera su total confianza. Fíjate qué curioso lo que has comentado, que un español en aquellas latitudes se haga cargo de una guardia real.
Es que... Eso es lo increíble. Es que te paras a pensarlo y dices, pero vamos a ver, lo que te he comentado al principio, que estos tipos estaban hechos de otra pasta y vamos, lo van demostrando a medida de que vamos descubriendo este tipo de historias. Te diría incluso un joven de Calzada de Calatrava, un nacido en Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, que de pronto es el jefe de la Guardia Real del rey de Camboya. O sea, es una historia alucinante por toda esta arista. A consecuencia de estos favores, el rey Prankwarr aceptó que Blas Ruiz pudiera enviar mensajeros a las Filipinas. En concreto, una carta para el gobernador en la que solicitaba misioneros y hombres de guerra. Y otra para el rey Felipe, en la que contaba toda su aventura en tierra asiática. Eso también está documentado. Ruiz manejó esta posición de poder con astucia. Todos los frentes que se le abrían, más o menos los iba solucionando, tanto con laosianos como con mercenarios. Y con su guardia real de camboyanos y sus fieles españoles no tuvo demasiados problemas para ir apagando fuegos que se abrían alrededor del nuevo rey. Sin embargo, sabía que si no recibía estas nuevas tropas desde las Filipinas, su posición se iría convirtiendo cada vez en más inestable. Mientras, en Filipinas había llegado ya Gallinato, con ese galeón, el que era capitán de la expedición. De milagro, por cierto, porque este hombre no tenía nada de suerte cada vez que sorteaba el mar de China, y había sido atacado por piratas chinos y había perdido varios de su hombre en esa travesía de vuelta. La versión del capitán sobre lo que había pasado en Camboya dejaba en muy mal lugar a Ruiz y a Veloso. En aquel momento la gobernación ya no era de Dasmariñas Hijo, sino que era de Francisco Tello de Guzmán, que andaba con demasiados problemas en sus islas, en concreto por los conflictos que tenía con los moros de Mindanao y de Yoló, y no quería atender una cuestión camboyana que se le escapaba de las manos y de la cual él no tenía absolutamente nada que ver. Sin embargo, Blas Ruiz contó con el apoyo del dominico Fray Alonso Jiménez, que transigió en su nombre para que se le concediera la ayuda que solicitaba. Lo hizo mediante el exgobernador Dasmariñas Hijo, que accedió a financiar personalmente la expedición de su bolsillo, a cambio, ojo, de ser designado gobernador de Camboya si la empresa resultaba exitosa. ¿Qué te parece? Pues que aquí nadie pierde el tiempo, Gedeón. Nadie da puntadas sin hilo, ¿eh? El misionero Fray Alonso Jiménez, pues bueno, le explicó que el plan era consolidar al joven Prankwarr en el trono, que había un rey que gozaba de su confianza y que iban de paso, ya que estaban allí, castigar al rey de Laos. Al rey de Lanchan lo iban a castigar por permitir la piratería en sus dominios y también por el asesinato de varios cristianos que habían llegado allí con labor evangelizadora y habían muerto por motivos religiosos. En definitiva, a Blas Ruiz no le importaban los motivos, sino el hecho de que llegaran por fin esas tropas de refuerzo que estaba demandando a través de esa correspondencia desde Camboya a Filipinas, que no debía ser muy sencilla. Nos ponemos en septiembre de 1598, cuando parte la expedición de Dasmariñas Hijo, que él mismo capitanea uno de los barcos desde el puerto de Manila. Son 3 embarcaciones, 200 soldados y unos pocos eclesiásticos, como era habitual. Pero como aquella expedición inicial de Gallinato y de Veloso y de Ruiz, el mal tiempo jugó en su contra y tan solo una de las naves consiguió su objetivo, en concreto un junco que dirigía el capitán Luis Ortiz. La nao que dirigía a Dasmariñas, de hecho, tocó tierra en China y este hombre, Dasmariñas Hijo, necesitó casi 2 años para poder regresar a Manila. Imagínate. No me querría yo perder en China en aquella época, ya te lo digo. Blas Ruiz y Veloso, de todas formas, recibieron de muy buen grado al alférez Luis Ortiz, junto a sus 25 hombres, que supusieron un refuerzo súper importante para las tropas castellanas en aquel momento. Al poco tiempo, además, llegaron más buenas noticias. O sea, empezó a llegar gente allí a aquella posición camboyana, unos mercenarios que eran dirigidos por un mestizo de nombre Gobea, un barco que iba de embajada a Xi'an con hombres y armas capitaneado por Juan de Mendoza, y un buen número de religiosos y portugueses que llegaron desde Malaca. Todo eso formaron, digamos, un poco la fuerza que Blas Ruiz pudo agrupar para seguir manteniendo su posición de poder dentro de Camboya.
En aquel momento de su situación, el gran objetivo de Ruiz era el de construir un fuerte que sirviera de ciudadela para confirmar su presencia en Indochina. Sin embargo, su edificación fue una completa odisea y, sobre todo, lo que colmó ya el vaso de la paciencia del castellano, ¿no? Se encontró de frente con la oposición de los camboyanos, que no apoyaban el reinado del joven Prauncar. De hecho, en la capital de Phnom Penh existía una especie de corte alternativa, o sea que esto era casi peor que Juego de Tronos. También era creciente el poder de los mercenarios malayos, que eran muy numerosos en la zona y tenían otorgada la autoridad de toda la franja costera del delta del Mekong, y eso entraba a conflicto con la situación que se le había dado a aquellas posesiones españolas. Y tampoco la regencia real, la madre y la abuela de Prauncar, estaban nada contentas con la influencia que tenía Ruiz en su hijo, ¿no? En su hijo y en su nieto. Y de hecho el joven Prauncar ya se había entregado a los excesos de embriaguez y de mujeres que son bastante habituales en una posición como la de monarca. En este contexto, el aumento de la hostigación hacia los hispanos llegó con el rechazo del monarca a atender la embajada que venía de Manila con un dominico, Fray Juan de San Pedro Mártir, y rechazó todas sus ofrendas y la posibilidad de evangelizar dentro de sus fronteras. Se cuenta que fue la cada vez mayor influencia del líder malayo, Ocuña la Casamana, con la regencia real, la que impidió que el cristianismo tuviera algo de peso en Camboya. Y a partir de ahí se empiezan a suceder diferentes desencuentros, cada vez más habituales entre los españoles, los malayos, los camboyanos, digamos un popurrí bastante complicado de gestionar. Además de ese problema de la inferioridad numérica, la lealtad de los portugueses, que no era la misma que la de los castellanos, porque todos los portugueses que había allí eran mercenarios, y también de los mercenarios japoneses, que si no cobraban, pues no guerreaban. Claro. En una visita que tienen Ruiz, Veloso y sus escoltas a la capital, la base española queda en manos del alférez Villafañe. En una de estas refriegas que eran habituales con los malayos, la cosa se les va de mano y el grupo de asaltantes hiere de gravedad al alférez Luis Ortiz. Y la respuesta de Villafañe se dice que fue desproporcionada totalmente. Invadió el campamento malayo en Phnom Penh y el fino hilo que existía de esa presencia española más o menos estable en Camboya se rompe, recibiendo el asedio de miles de enemigos que querían expulsar de forma definitiva a los españoles. En este caso había una fuerza de 20 hombres contra 1, se calcula. Y las armas y la tecnología y el poderío militar pues no sirvió de nada ante semejante número. Además, Veloso y Ruiz se encontraban acompañados de una reducida escolta dentro de la capital. Intentaron de forma épica alcanzar las naves para abandonar su posición y pese a que estuvieron a punto de conseguirlo, pues perecieron en aquella tierra. Solo el capitán Juan de Mendoza pudo abandonar Camboya y dar cuenta de todo lo acontecido en este fatídico final. Hay diversas fuentes que afirman que nuestros dos personajes, que Veloso y que Ruiz, sobrevivieron. Sobre Ruiz se comenta que logró volver a las Filipinas, pero no hay hechos documentados sobre este parecer. De hecho, es bastante improbable que una persona de la personalidad, valga la redundancia, de Blas Ruiz volviera a pasar desapercibido el resto de su vida. Y sí que hay más referencias sobre Veloso, del que se cuenta que acabó sus días casado con una princesa camboyana y como gobernador de la provincia de Bapong. En cualquier caso, nuestros oyentes se pueden quedar con la historia que más les guste. La verdad que esto a lo mejor es muy repetitivo, pero es que esto es el guión para una pedazo de película. Totalmente. Porque vamos, menuda aventura que vivieron esta gente allí en los reinos de Camboya. Porque vamos, la verdad que es asombroso. Es triste que al final, si atendemos a el final que dice que acabaron perdiendo la vida, pues es triste, pero vamos, es una historia espectacular. Yo tengo mi opinión, yo estoy bastante seguro de que Blas Ruiz, por su carácter combativo, probablemente muriera allí, seguro. Además por la situación tan complicada. Tengo algo más de expectativa que en Veloso, que hay referencias bibliográficas de un Veloso años posterior
en esa provincia que hemos dicho de Bopeng, además en Camboya, sobre todo por la cantidad de mercenarios portugueses que había. Quizás Veloso consiguiera algo de salvoconducto, pero en cualquier caso la historia es alucinante. Me queda la sensación de que siguieron un poco la estela de Cortés y de Pizarro, siguieron un poco la estela o quisieron emular lo mismo que consiguieron estos, uno en México y otro en Perú, pero que lo hicieron en un sitio, en una ubicación geográfica que era totalmente distinta y probablemente con unas cualidades intelectuales, militares, algo más limitadas que las de estos dos grandes nombres que hemos dicho. Luego, otra cosa que pienso es que, por ejemplo, está claro que las hazañas de Cortés o de Pizarro han llegado hasta nosotros. Esta historia, gracias a Dios, también ha llegado hasta nosotros, una historia fabulosa. Pero ¿y las pequeñas expediciones de exploración y conquista que hicieron a lo mejor esos anónimos soldados españoles o portugueses, valga la redundancia, que se metieron en esas selvas o en esos inhóspitos territorios y que desgraciadamente a lo mejor fueron masacrados y no se volvió a saber de ellos? ¿Cuántas expediciones se intentaron? ¿Cuántos fracasos tuvo que se tuvieron que vivir para que se vivieran también grandes éxitos? La verdad que, vamos, yo espero que esta historia les haya gustado a los oyentes. A mí me ha encantado. Ya he comentado al principio del programa, el día que lo escuché cuando lo hiciste para Pasaporte a Ignotia, la verdad que fue espectacular. Y bueno, creo que ha sido, ahora lo hemos conseguido mejorar un poco con los añadidos que le hemos puesto. Y vamos, yo espero que a los oyentes les haya gustado, porque a mí me ha parecido espectacular. Seguro que sí, me quedo con esa. Yo creo que cierra el podcast de forma perfecta. ¿Cuántos Blas Ruiz y Veloso ha tenido que haber para que hayan otros tantos Cortés y unos pocos, mejor dicho, Cortés y Pizarro? Es una frase casi perfecta. Y bueno, la idea de Pasaporte Ignotia era precisamente descubrir este tipo de historias, así que satisfecho con el resultado. Pues nada, Javi, es un placer, como siempre. La verdad que estamos trayendo historias bastante interesantes y yo, vamos, me lo paso fenomenal. Así que nada, espero que a los oyentes les haya gustado, que dejen comentarios en la zona de comentarios, a ver qué opinan ellos, a ver del posible final, o que nos quieran comentar cualquier cosa acerca de esta historia. Y nada, para mí es un placer, como siempre, y nos vemos en otra. Igualmente, nos vemos el mes que viene en un nuevo Pasaporte. Muy bien. Un abrazo, Gerión. Un abrazo, Javi. Mm-hmm.